Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el podernos reunir para compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú en nosotros, que nos pongas un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a llevarla por obra. Te pedimos que nos ayudes a ser esos varones esforzados y valientes que en todo momento buscan hacer tu voluntad, que en todo momento buscan el crecer espiritualmente, el crecer en santidad, en sabiduría, que buscan en la forma en que podemos agradarte a ti. Te pedimos que bendigas a este ministerio de varones, que pongas esos corazones dispuestos en todo momento, que los hermanos que están a punto de conectarse apresuren sus pasos, guarda su camino si vienen en camino del trabajo o están aún fuera, que guarda su camino, permíteles llegar con bien. Te pedimos que tomes el control de este estudio, que pongas los medios para que todo se lleve a cabo correctamente, y te pedimos también por nuestro pastor, porque le sigas llenando de sabiduría, de discernimiento, de un corazón entendido para que pueda guiar a las ovejas de tu ministerio. Te damos tantas gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos leyendo el libro Un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a pasar al capítulo 4. Y este capítulo se titula Las señales del hombre conforme al corazón de Dios. Capítulo 4, las señales del hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué señales existen de que estamos creciendo espiritualmente y que estamos buscando ser estos varones conforme al corazón de Dios? Bueno, pues una señal es un corazón que obedece. Tener un corazón que obedece. Entonces, un hombre que busca ser un varón conforme al corazón de Dios es un hombre que ansía agradar a Dios, busca el agradar a Dios. Ajá. ¿Cómo? Pues obedeciendo su palabra. Sabemos que el obedecer a la palabra de Dios, a esa voluntad revelada que Él ya nos dio, pues es la forma en que vamos a poder agradarle. Amén. Entonces, el ejemplo o ese ejemplo del que hemos estado hablando, pues fue David, ¿no? David anhelaba y deseaba hacer la voluntad de Dios. Y como hemos visto en los estudios anteriores, no fue perfecto, no fue alguien que haya sido libre de pecado, sin embargo, lo llevó a tener ese corazón arrepentido, ¿no? Cuando se equivocaba, cuando no sentía o estaba ese conocimiento de haber pecado, pues él buscaba el perdón de Dios, ¿no? Le pedía perdón, se arrodillaba, se arrepentía y realmente buscaba ese perdón de Dios, ¿no? Entonces nosotros debemos ser igual, ¿no? Debemos imitar esa parte. Cuando sabemos que ofendemos a Dios, pues arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Amén. Y vamos al libro de Hechos. Vamos a ver qué nos dice en esta parte de Hechos. Vamos a recordarlo porque ya lo hemos leído. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13. ¿El título? ¿Mande? ¿El título? El título de este capítulo es Las señales del hombre conforme al corazón de Dios. Y es el capítulo 4. Señales del hombre conforme al corazón de Dios. Ajá. Y vamos a libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. 13, 22. Y dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo,
He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ajá. Entonces aquí está Dios remarcando esa característica de David, ¿no? Que dice varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, para que nosotros logremos o busquemos ser esos varones conforme al corazón de Dios, pues debemos tener un corazón obediente, ¿no? Un corazón que anhele el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Pues primeramente conocerla, ¿no? No vamos a poder agradarle, no vamos a poder hacer esa voluntad, pues si no conocemos cuál es, ¿no? Entonces aquí es muy importante, pues esa parte de conocer la palabra, crecer en sabiduría, en el conocimiento de esa voluntad revelada, que es su palabra, y que a través de ella comencemos a obedecerla, ¿no? Debemos, pues sí, comenzar a meditar en su palabra, pero al mismo tiempo obedecerla, ¿no? Es la forma en que vamos a ir creciendo en esta parte de buscar tener este corazón conforme al corazón de Dios. Y otra señal o otro aspecto que debemos ser muy precisos y muy constantes es un corazón que hace oración. Entonces aquí es muy importante la oración para alcanzar a ser esos varones, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de varones, que en la Biblia pues hay muchos varones, sino vamos a ver algunos del Antiguo Testamento y vamos a ver esta forma de orar, ¿no? Cómo es que ellos también, pues si Dios no fue a David al único que marcó como un varón conforme a su corazón, pues también hay otros hombres piadosos que definitivamente la oración era algo importante en su vida, ¿no? Y vamos a comenzar con Abraham y vamos a ver un pasaje de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y aquí vamos a ver a Abraham en esta parte de tener un corazón que ora. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ajá. Entonces aquí nos está diciendo que Abraham levantaba estos altares e invocaba el nombre de Jehová, ¿no? Es decir, elevaba ese clamor a Dios, así como nosotros debemos estar clamando a Dios, ¿no? Constantemente, elevando oraciones. Y pues sabemos que la oración pues no solo es petición, ¿no? También es agradecimiento, también es el que podamos alabarle, el que podamos exaltarlo, todo eso es oración, ¿no? Otro varón que también tenemos como ejemplo de oración es Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 32. Éxodo 5, 32. 22, perdón. Éxodo 5, 22. Y dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo?
¿para qué me enviaste? Ajá. Y el 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, ¿no? Entonces aquí Moisés, pues también se está acercando en oración a Dios. Y aquí algo diferente, por ejemplo, a la oración de Abraham, pues aquí dice que le consultaba, ¿no? Aquí estaba consultando a Dios. Entonces nosotros también podemos usar esa oración pues para consultarle cosas a Dios. Sabemos que no nos va a responder en ese momento con una voz audible, pero cuando nosotros nos acercamos a Él y consultamos cuál es su voluntad, pues Él nos va a responder a través de su palabra, ¿no? Por eso es muy importante que la oración vaya acompañada siempre de la palabra, ¿no? Un tiempo de oración, un tiempo donde podemos estar comunicándonos nosotros con Dios y también leyendo su palabra es la forma en que Él nos va a responder, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Esa comunicación debe de ser pues bilateral, ¿no? O sea, de mí para Él y de Él para mí. ¿Cómo lo hace de Él para mí? Pues a través de su palabra. Entonces debemos estar siempre en esas acciones, ¿no? En esas dos acciones para que la comunicación sea completa. Si no, si solamente hago oración, si solamente yo soy el que hablo, pues no va a ser una comunicación completa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a esa parte, ¿no? Vamos a David. Vamos a ver a David en el segundo libro de Samuel, versículo 24. Y aquí nos comparte Edgarín. Ajá. Sí, correcto, también. Jonás nos dice Edgarín que también Jonás, ¿no? Ok, sí, ahorita lo revisamos. Igual si quieres ir buscando el versículo y lo leemos ahorita terminando estos varones que vamos a ver. Y Ok. vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Versículo 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Ajá. Entonces aquí una oración también diferente a las dos que ya vimos. Es que también David oró pidiendo perdón, ¿no? Entonces también el pedir perdón, el arrepentirnos, es parte de nuestra oración que debemos hacer, ¿no? Todos los días pecamos, todos los días debemos pedir perdón. Ajá. Entonces, es importante pedir perdón con un corazón arrepentido, ¿no? Si yo le pido perdón a Dios, pero al otro día soy el mismo, pues entonces no tengo un corazón arrepentido, simplemente estoy pidiendo perdón de palabra, ¿no? Pero mi corazón realmente no está arrepentido, mi corazón no está pidiendo perdón, simplemente se vuelven palabras, ¿no? Entonces es muy importante tener ese corazón arrepentido y pedirle perdón a Dios a través de la oración. Ajá. Otro varón, Salomón. Y vamos a primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, adelantito, de donde estamos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. 3:9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Entonces aquí otra oración diferente es como la de Salomón, está pidiendo algo. Pero aquí, importante también, está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? No está pidiendo algo personal, algo para él, sino, bueno, sí lo está pidiendo para él, pero para poder servirle a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante que también nuestras oraciones vayan alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? No vamos a poder, más bien no vamos a ser escuchados si nuestras peticiones a lo mejor son egoístas, a lo mejor están llenas de soberbia, de orgullo, de avaricia, de codicia. Al final, esas oraciones no van a ser escuchadas. ¿Qué debemos buscar? Que nuestras oraciones y nuestras peticiones, si bien estamos pidiendo algo para nosotros, estemos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es algo importante para que puedan ser escuchadas, tener ese corazón dispuesto a servirle al Señor, a alabarle, a glorificarle en cualquier actividad o cualquier conducta que yo tenga. Eso es algo que nos va a ayudar a que esas oraciones sean escuchadas. Ajá. Entonces ya estamos viendo varios puntos de qué podemos orar, cómo podemos orar y qué debemos incluir en esas oraciones, ¿no? Vamos ahora con Daniel, y vamos a leer Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel 9 y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Del 3 al 6. Y dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ajá. Y y ahora vamos al 19, aquí mismo en el capítulo 9, versículo 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ajá. Entonces, Daniel estaba orando no solo por él, sino que estaba orando por el pueblo, ¿no? Entonces también eso es importante que estemos incluyendo en nuestras oraciones, ¿no? El poder interceder por alguien más, el poder orar por alguien más, si sabemos que tiene alguna debilidad, si sabemos que a lo mejor está en pecado y que a lo mejor no ha reconocido ese pecado, pues también no juzgando, no señalando, pero sí diciéndole, pidiéndoles al Señor que le quite la venda de los ojos, que redarguya su corazón, que realmente pueda él reconocer y pueda ser confrontado su pecado, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros hagamos ese tipo de oraciones, ¿no? Que oremos por alguien más, por nuestros hermanos, por nuestra familia, incluso si aún no se ha convertido, si aún no ha recibido a Cristo, si no ha llegado a los pies de Cristo, pues también estar orando por todos ellos, ¿no? Y pues también, obviamente, como Jesús nos enseñó, pues también
orar por nuestros enemigos, ¿no? Por aquellos que nos persiguen, aquellos que buscan nuestro mal, pues también tenemos que estar orando por ellos. Ajá. Y vamos a Nehemías. Nehemías es otro varón que oraba. Y vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 9. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Nehemías está después de Crónicas. Sigue Esdras. Y después Nehemías. Y vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ajá. Entonces aquí está diciendo que no oraba solo, ¿no? Que también Nehemías oraba con alguien más, ¿no? En este caso, por eso es importante que nosotros como iglesia estemos orando continuamente y nos reunamos para orar. Ajá. Una oración acompañada, ¿no? Jesús nos dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Una oración que podamos nosotros estar reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, orando por una misma situación, pues esa oración es poderosa, ¿no? Amén. Entonces, también esa oración conjunta, ¿no? Con nuestros hermanos. ¿Y quién más oraba? Pues vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles. Los apóstoles también oraban. Vamos a Hechos, capítulo 1, otra vez libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ajá. Entonces, nuevamente esa unión para orar, ¿no? Ese momento en el que nos podemos reunir para estar orando, ¿no? Ahorita, pues, tiene poco que pasó la velada de oración. Pues la verdad es una experiencia pues única, ¿no? Que solamente cuando nosotros nos unimos, nos juntamos a orar como iglesia, pues es muy diferente al momento en que tú estás orando, ¿no? Sabemos que cuando estás tú solo, en esa comunión con el Señor, en esa comunión con Cristo, pues también, o sea, es una experiencia única, ¿no? El que tú puedas llegar a esa comunión íntima con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también el poder orar junto con mis hermanos, junto con la iglesia, pues es diferente, ¿no? Son experiencias completamente diferentes y las dos nos llenan de espíritu, las dos nos llenan del Espíritu Santo, las dos nos llenan de gozo y de comunión con el Señor, ¿no? Entonces, todas estas opciones o todas estas formas de oración pues son válidas y debemos estarlas buscando, ¿no? No nos vamos a enfocar en decir, pues yo oro todos los días, oro en las mañanas todos los días, entonces ya no necesito de la otra oración, ¿no? Entonces ya no necesito estar orando con mi iglesia, porque ya estoy cubriendo. Pues no, o sea, son experiencias diferentes en las que todos como varones necesitamos experimentarlas, ¿no? Necesitamos estar practicando ese tipo de oración que son diferentes y que nos llevan a experiencias diferentes, ¿no? Ahora vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1.
Y vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen. Estoy leyendo la primera carta, ¿verdad? Es segunda carta, perdón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y ahí sí, versículos 2 y 3. Es a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ajá. Entonces, ¿qué característica vemos aquí en Pablo? Pues una constancia, ¿no? Una constancia en esa oración. Dice noche y día. Y de que es sin cesar, ¿no? Una oración sin cesar. Y ahora sí vamos a la primera carta a Timoteo, un librito atrás, primera carta a Timoteo, versículo 2, y vamos a leer, capítulo 2, versículo 1. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ajá. Entonces aquí también Pablo estaba dando una instrucción hacia la iglesia, ¿no? De cómo es importante esta parte de orar, de pedir, de agradecer por todos los hombres. Y ahí mismo el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ajá. Entonces, Pablo, cuando estaba levantando esas iglesias, pues daba instrucción de que la oración era algo importante, ¿no? No podíamos hacer a un lado la oración. Ajá. Es algo primario en una iglesia, en una congregación. ¿Qué problema hay en la oración o qué nos puede impedir o dificultar, obstaculizar el que nosotros estemos en una oración constante? Pues el tiempo, ¿no? El tiempo es realmente un tema en el que si yo no oro es porque digo que me falta tiempo, si yo no oro es porque ando corriendo, si yo no oro es porque todo ya tiene que ser rápido, ya me quita mucho tiempo el trasladarme, ya si no salgo a tal hora, ya llegué tarde al trabajo. Entonces, es muy, muy problemático el tiempo que le damos aquí. El tema es qué tan importante es para nosotros la oración. Si nos preguntan qué tan importante es para ti la oración, nuestra respuesta va a ser, pues es muy importante, ¿no? Es básica, es algo que no puedo dejar de hacer. Aquí la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? La importancia que nosotros le demos a la oración es el tiempo que le vamos a dedicar. Entonces, si nosotros decimos que la oración es importante para nosotros, no podemos decir que no le dedicamos tiempo a la oración o que no podemos dedicarle tiempo a la oración. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que la oración es importante, pues le debo de dedicar tiempo. Ajá. Cuando nosotros decimos que nuestros hijos, que nuestra familia es importante, ¿cómo lo demostramos? Pues pasando tiempo con ellos, ¿no? Buscando la manera de estar con ellos. Cuando tienes que decidir entre
algunas actividades y pasar tiempo con tu familia, ¿qué eliges? ¿Eliges las otras actividades o eliges a tu familia? Entonces, si elegimos a la familia es porque es más importante para nosotros esa parte y le dedicamos más tiempo. Entonces, si nosotros decimos que la oración es importante, debemos buscar ese tiempo, ¿no? Debemos tomar ciertas decisiones para que tengamos tiempo de hacer oración o de pasar ese tiempo en comunión con el Señor. Amén. Eso es una vida congruente, ¿no? El que yo diga, mi oración es importante, entonces busco el tiempo. Si no busco tiempo para oración, entonces pues quizá no sea tan importante, ¿no? Decimos que es importante, pero solo de palabra, pero en realidad no estamos actuando para buscar ese tiempo de oración. Ajá. Entonces seamos congruentes lo que decimos con buscar ese tiempo, ¿no? Que nuestra vida realmente refleje el que nosotros estamos buscando y estamos necesitando de ese tiempo de oración. Ajá. Si nosotros queremos ser varones conforme al corazón de Dios, pues debemos ser varones que oran constantemente, que oran sin cesar. Necesitamos buscar el tiempo y dedicarle el tiempo a la oración. Ajá. Entonces, otro aspecto importante aparte del tiempo es el lugar. ¿Qué lugar elegimos para orar? ¿Qué lugar es ideal para pasar ese tiempo con el Señor? La palabra nos dice que debemos orar constantemente, que debemos orar sin cesar. Ajá. Entonces, podemos realmente orar donde nosotros queramos. En cualquier momento nosotros podemos orar. Incluso yendo al trabajo, ya sea que manejemos o vayamos en transporte, podemos ir haciendo oración. Pero independientemente de que en cualquier momento podamos orar, yo creo que sí es importante que busquemos ese tiempo donde no hay interrupciones, donde no hay distracciones, donde puedo estar realmente concentrado para hablar y estar en la presencia del Señor. Yo creo que es importante, ¿no? Podemos decir que yo oro todos los días camino al trabajo, pero al final, supongamos que voy manejando y voy orando, y si se me atraviesa un coche, ya se rompió esa comunicación, ¿no? Ya se rompió ese momento en el que estoy teniendo esa comunión. Entonces, sí lo podemos hacer, pero también busquemos ese momento a solas, ¿no? Busquemos ese momento en el que no va a haber interrupciones, en el que no voy a tener distracciones y en el que realmente puedo estar centrado en ese momento de comunión con el Señor, ¿no? Y para ejemplificar esta parte, vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos al versículo 35. Marcos 1:35. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién están hablando? De Jesús, ¿no? Jesús se levantaba de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que es importante ese momento en el que puedas estar a solas, solamente tú y el Señor, sin interrupción, sin distracción, ¿no? Entonces hay que aprender esa parte, ¿no? No está mal que oremos en todo momento, incluso el pastor nos ha dicho, ¿no? Puedes orar antes de una junta,
puedes orar por un compañero de trabajo estando ahí en tu trabajo, puedes orar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero no hagas a un lado ese momento a solas, ¿no? Ese momento donde solamente vas a estar el Señor y tú. Ajá. Ahora, ¿qué más podemos recalcar en esta parte de oración? Pues el cómo vamos a aprender a orar, ¿no? Cómo aprendimos a andar en bicicleta, cómo aprendimos a jugar fútbol, a nadar, pues practicándolo, haciéndolo. Ajá. Entonces, con la oración pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a perfeccionar esa oración? Pues constantemente estoy orando, constantemente estoy en contacto con la palabra, que seguramente de ahí van a salir muchas oraciones, porque la palabra es una guía, es un manual. Entonces seguramente la palabra también me va a guiar para realizar oraciones correctas. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a perfeccionar esa oración? Pues practicando, constantemente estar orando. Ajá. Entonces, eso es muy importante. Y la oración para nosotros, pues debe ser un estilo de vida, ¿no? O sea, ya no podemos estar mezclando el mundo con nuestra santidad. Ya nosotros al estar ya a los pies de Cristo, ya queriendo o buscando un crecimiento espiritual, ya no podemos estar pensando en que, ay, si lo hago o no lo hago, ¿será bueno o no será bueno? O sea, ya es un estilo de vida que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, vamos a Romanos. Aquí, por ejemplo, les decía que la palabra era una guía para ir aprendiendo a orar, pero pues también el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ¿no? Vamos a Romanos 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, versículos 26 y 27. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ajá. Entonces, sí vamos a poder hacer oraciones, a lo mejor con palabras, vamos a poder expresar todo lo que sentimos con palabras, pero aquí nos está diciendo que es importante con qué corazón estás orando, ¿no? El Espíritu va a reconocer tu corazón, Dios va a reconocer nuestro corazón. Entonces, no solamente es decir, hablar, ¿no? Sino, ¿qué estás buscando con esa oración, no? ¿Realmente tienes un corazón que busca a Dios? ¿Tienes un corazón que anhela a Dios, que anhela estar en ese contacto directo con Dios? ¿O simplemente porque sabes que lo debes de hacer, porque sabes que debe ser un hábito, buscas ese tiempo, hablas, oras y ya? No, es un corazón postrado, un corazón arrepentido, un corazón deseoso, hambriento, sediento de tener ese contacto con el Señor. Ajá. Entonces, si ya el Señor, ¿a qué le va a dar más importancia? ¿A lo que le puedas decir o a lo que tu corazón está anhelando? Ajá. Entonces, nosotros podremos decir, Señor, realmente quiero que me llenes de tu espíritu y estoy pensando en, ay, ¿a qué hora voy a salir al trabajo? Porque tengo que hacer tal y tal cosa. O sea, al final mi corazón debe de estar alineado a ese momento, ¿no? Concentrado en ese momento y realmente anhelando ese contacto con el Señor. Ajá. Entonces, no es una oración de solo palabra, ¿no? Sino una oración de corazón.
una oración que debe de salir de mi corazón y que debe de buscar ese contacto con el Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que vayamos perfeccionando esta oración o estos momentos de oración y así perfeccionando, dedicando tiempo, teniendo cada día más un corazón anhelando el contacto con el Señor a través de la oración? Bueno, pues podemos comenzar o podemos hacer que cuando te den ganas de orar, ores, ¿no? Ya vimos que no es necesario tener ese lugar, ¿no? Que siempre sea en ese lugar. Podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos ese anhelo de buscar al Señor, ¿no? Entonces, si tenemos ese anhelo en el trabajo, en el camino, en cualquier momento, si sentimos ese anhelo, oremos en ese momento, ¿no? No digamos, ay, me espero a la noche, me espero a mañana temprano. No, si en ese momento sientes la necesidad de oración, hazlo en ese momento, ¿no? Obviamente, si vas manejando, no vayas a cerrar los ojos, no vayas a inclinar el rostro, o sea, pero realmente cubre esa necesidad de oración, ¿no? Si es lo que tu corazón está sintiendo en ese momento, hazlo. Otra, sea agradecido, ¿no? Siempre, yo creo que a todos nosotros, en algún momento Dios nos ha contestado oraciones, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado que Dios nos escucha y que responde, ¿no? Obviamente va a ser en su tiempo, pero yo creo que todos hemos en algún momento experimentado esa respuesta del Señor, ¿no? Entonces, podemos agradecerle todas esas respuestas que ya Él nos ha dado, ¿no? Todas esas eh, respuestas que hemos obtenido del Señor. Entonces, seamos agradecidos en nuestras oraciones. Otra parte que nos va a ayudar a perfeccionar esa oración es que oremos por nosotros y por nuestra familia. Todos nosotros y nuestra familia tenemos ciertas debilidades, incluso lo vimos este viernes en el estudio en el estudio familiar. Vimos fortalezas, cualidades y vimos debilidades o áreas de oportunidad, ¿no? Y los vimos de forma individual y de forma conjunta en la familia, ¿no? Entonces, oremos así, oremos para nosotros, oremos por nosotros, reconociendo esas debilidades, reconociendo esos pecados, pero también por nuestra familia. Nosotros como varones somos cabeza de la familia, entonces también de cierta forma debemos interceder por todas esas debilidades, ¿no? Si ahorita mi familia no está pasando por un buen momento, pues ahí estoy yo como varón en ese rol de sacerdote, en ese rol de intercesor y buscar esa oración o que Dios se manifieste en ese problema o en esa tribulación que mi familia está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, hagámoslo así, ¿no? De forma individual, pero también por nuestra familia. Y familia, pues digo, es a lo mejor directamente esposita e hijos, ¿no? Pero pues también sabemos que tenemos hermanos, tenemos papás, tenemos primos, tíos, y yo creo que si somos una familia unida, pues al final ahí están, ¿no? Están presentes, a lo mejor no tienen la misma fe que nosotros o la misma creencia, pero al final es familia y están ahí y estamos conviviendo, estamos unidos, entonces también orar por esa parte, ¿no? Otro tip, otra cosa que nos puede ayudar es el que nosotros anotemos las peticiones, ¿no? El que nosotros llevemos una tarjetita, una libreta y vayamos ahí anotando lo que vayamos observando, lo que vayamos
nosotros ahí descubriendo que puede hacer falta tanto a mí como a mi familia, en mi trabajo, ¿no? Digo, todos quisiéramos tener memoria fotográfica y que no se nos olvidara nada, pero la verdad es que es difícil, ¿no? Entonces, el anotar pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Incluso ahora que nos reunimos en ese viernes que hubo hamburguesas, pues mi hermano Aaroncito pues dio esa recomendación, ¿no? O esa instrucción, que anotáramos los nombres de nuestros hermanos y que estuviéramos orando por ellos, ¿no? Entonces, pues hay que anotarlos. Al final, no confiemos en nuestra memoria, ¿no? Si podemos anotarlas y si podemos tener a la mano ese papel o esa tarjeta o ese cuaderno, y a lo mejor no todos los días vas a orar por todo, pero sí por lo menos 1 o 2 veces a la semana orar por esas peticiones, ¿no? Que hacemos hacia alguien más, hacia nuestros hermanos y hacia nuestra familia, a cualquier persona, cualquier prueba, cualquier tribulación que nosotros podamos ayudar o podemos estar orando, que veamos alguna necesidad, pues anotarla, ¿no? Anotarla para estar constantemente orando. Y bueno, ya nada más nos queda, vamos a nada más recordar que hemos estado viendo. El libro, como ya vimos, es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ser varones conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hemos visto que tenemos que hacer o que nos va a llevar a tener a ser varones conforme al corazón de Dios? Hemos visto arrepentimiento, hemos visto la palabra, la búsqueda de la palabra, hemos visto la obediencia, que es muy importante, obediencia y oración. Entonces, estos puntos son importantes para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y vayamos pareciéndonos más a Cristo y vayamos buscando ser varones conforme al corazón de Dios. Amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Y ahí ya se fue Edgarito, ¿verdad? Nos iba a compartir su versículo, ya no le pregunté si sí lo encontró. El versículo de Jonás. Bueno, pues ahí le decimos que nos los diga dentro de 8 días. ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Nos ayudas a despedirnos, Alonso? En oración, por favor. Claro que sí. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das en acercarnos una vez más ante tu presencia, Señor, ante tu palabra, para aprender un poco más de ti, para formarnos como varones conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu sentir. Gracias por la vida de mi hermano Eric, que prepara estos estudios, Señor. Gracias por cada uno de los varones que se esfuerzan, Padre, por conectarse para seguir aprendiendo y creciendo en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes esta noche, Señor, que pongas en nuestro corazón y el anhelo de acercarnos más a ti en oración, Señor, conociéndote más, perfeccionando nuestras oraciones para que sean de acuerdo a tu voluntad, Padre, y también que nos hagas sentir a través de tu palabra que tú nos respondes estas oraciones, Señor. Bendícenos esta noche, Señor. Bendice cada uno en su trabajo, Señor, con su familia, con sus espositas, Señor, con sus hijos, con todo su entorno. Que seas tú día a día un reflejo en ellos de lo que tú eres en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.